Macroeconomía enfocada en la estructura de capital. El corto y el largo plazo. A principios de 1977, a un grupo de economistas de reconocido prestigio, que participaban en un panel de la Asociación Americana de Economía, les fue planteada la siguiente pregunta. ¿Existe un núcleo en la macroeconomía aplicada en el que todos podamos estar de acuerdo? Ellos no imaginaban que un segundo grupo de economistas estaba reunido en otra sala próxima respondiendo a una pregunta similar respecto a microeconomía. Surgida a partir de la revolución marginalista de los años 1870, la microeconomía ha tenido un núcleo identificable que ha ido creciendo sólidamente a lo largo del siglo XX. Por el contrario, la revolución keynesiana, que empezó en los años 30, condujo a una macroeconomía que carece, al menos en una determinada perspectiva, de un núcleo básico. Una importante carencia en el núcleo de la macroeconomía, señalaba el panelista Robert Solow, es la falta de conexión real entre el corto y el largo plazo. Puesto que el corto y el largo plazo están contenidos uno en el otro, uno siente que no pueden ser completamente independientes. Las debilidades o carencias en la teorización moderna de la macroeconomía pueden apreciarse fácilmente si se contrapone la macroeconomía keynesiana a la economía del crecimiento de Solow. En el corto plazo, las magnitudes de inversión y consumo se mueven en la misma dirección, las dos hacia abajo en la recesión, o ambas hacia arriba, hacia el pleno empleo, e incluso más allá, en una espiral inflacionaria. La economía del crecimiento, que también permite que la inversión y el consumo se incrementen a la vez, a lo largo del tiempo, subraya el importante trade-off que se produce en cada periodo entre el consumo y la inversión en curso. Podemos incrementar la inversión, y consiguientemente el consumo futuro, si estamos dispuestos a renunciar al consumo actual. Para un determinado periodo de tiempo, y con una tecnología dada, cualquier cambio en la tasa de crecimiento económico debe ocasionar que las magnitudes de consumo e inversión se desplacen, inicialmente, en sentido contrario una y otra. Entonces, nos preguntamos, ¿será posible encontrar una macroeconomía en la cual el consumo y la inversión se muevan juntos en el corto plazo? Se muevan en forma opuesta ante cambios de la tasa de crecimiento de la economía, y en la que el largo plazo surja como una secuencia continua de cortos plazos. Keynes, cuya teoría dominada por la demanda nada nos ofrece en relación con un acoplamiento real, simplemente llama la atención sobre los movimientos a corto plazo de las magnitudes macroeconómicas, mientras concede escasa atención a las verdades fundamentales de la economía clásica. Los economistas clásicos, o al menos la caricatura que Keynes hacía de ellos, centraban su atención exclusivamente en las relaciones a largo plazo, reguladas por restricciones vinculantes por el lado de la oferta, y basadas en la ley de Say, que según la interpretación de Keynes era, la oferta crea su propia demanda, para así mantener el corto plazo keynesiano fuera de ese marco. Si Keynes se centraba en el horizonte del corto plazo, y los economistas clásicos lo hacían en el largo plazo, los economistas austríacos, y particularmente Friedrich Hayek, consideraban sobre todo el acoplamiento real entre ambos escenarios. El acoplamiento hayekiano tomó la forma de la teoría del capital, esto es, la teoría de una estructura de capital que se desarrolla en el tiempo y en diversas etapas, enunciada por Karl Menger, y desarrollada por Eugen von Bombaverk. Décadas antes de que la teoría macroeconómica surgiera como disciplina reconocida, Bombaverk había plasmado la intuición mengeriana en una teoría macroeconómica para explicar la distribución de la renta entre los factores productivos. En los últimos años de la década de 1920, Hayek, siguiendo una sugerencia de Ludwig von Mises, añadió a la teoría diversas consideraciones monetarias. Demostró que la política crediticia llevada a cabo por una autoridad monetaria central puede dar origen a graves distorsiones económicas en la asignación intertemporal de los recursos, y ser por ello mismo causa importante de los ciclos económicos. Una de las ideas centrales del presente libro es que los escritos de Hayek, y de los economistas austriacos modernos, pueden interpretarse como un esfuerzo por restablecer el núcleo de la teoría del capital, lo que permite un eficaz nexo entre los aspectos de corto y de largo plazo de los procesos de mercado. Hayek aplicaba simplemente una máxima metodológica importante que posteriormente Mises articularía de la siguiente manera.
En este asunto conviene guardarse de un error bastante común, que consiste en suponer que se puede trazar una línea divisoria tajante, entre los efectos de corto y de largo plazo. Los efectos que aparecen de inmediato no son más que los primeros eslabones de una cadena de sucesivas transformaciones que acabarán produciendo los efectos que consideramos de largo plazo. La macroeconomía enfocada en la estructura de capital, pretende sugerir que las relaciones macroeconómicas aquí identificadas y exploradas son, en gran medida, complementarias a las relaciones que han dominado el pensamiento de los macroeconomistas durante el pasado medio siglo. Queremos ofrecer una teoría macroeconómica del trabajo, del capital, y del dinero. Esta trilogía va en paralelo con el título elegido por Keynes. Teoría general del empleo, el interés, y el dinero. El capital no aparece en esta trilogía, pero su sombra, el interés, sí. Los economistas clásicos vieron el tipo de interés, también conocido como la tasa de beneficio, como el precio del capital. Keynes, que claramente rechazó esta idea, pretende hacernos creer que el interés es la sombra del dinero. Los críticos de Keynes, particularmente los miembros de la escuela austríaca, emplearon el tipo de interés para reflejar un sistemático descuento de valores futuros, esté o no implicado el capital en su creación, o el dinero para facilitar su intercambio. Décadas de controversia han demostrado que la relación entre el tipo de interés y el capital y el dinero no es sencilla. En el presente trabajo, el capital, o, más precisamente, la estructura intertemporal de capital, es el principal motivo de atención. La centralidad de la tasa de interés deriva de su papel en la asignación de recursos, y algunas veces de su errónea asignación, dentro de la estructura de capital de la economía. Tipos de macroeconomía. La macroeconomía basada en el trabajo. El empleo de mano de obra es, lógica y temporalmente, previo a la creación de capital. Los bienes de capital, después de todo, son producidos por la mano de obra. Incluso los teóricos de la macroeconomía, que han dedicado mayor atención al capital, han identificado la mano de obra, junto a los recursos naturales, como los medios originales de producción. Y aunque el uso de mano de obra en las economías modernas está facilitado por un medio de cambio comúnmente aceptado, el uso de dinero no es un prerequisito fundamental. La utilización de mano de obra puede tener lugar en una economía de trueque, y el autoempleo en la economía de Crusoe. La remuneración de la mano de obra explica gran parte, más del 70%, de la renta nacional incluso en las economías más capital intensivas. Las ganancias y los gastos de los trabajadores dominan en el modelo circular de la renta. El desempleo a veces generalizado en las economías modernas es la principal manifestación de un problema macroeconómico. Y la variación cíclica de la actividad económica es tradicionalmente representada en forma de cambios en la tasa de desempleo. Todas estas consideraciones dan al factor trabajo un fuerte relieve para estar en el núcleo primario de la teoría macroeconómica. La macroeconomía basada en el dinero. La utilización del dinero es lo que sitúa lo macro en la teoría macroeconómica. En el contexto de un sistema de trueque, es difícil incluso imaginar, a menos que pensemos en un importante desastre natural, que la economía pudiera experimentar variaciones en las condiciones del mercado que tengan repercusiones amplias en el sistema económico. Pero, con excepciones sin importancia, el dinero está sobre uno de los lados de cada transacción en las modernas economías. Inevitablemente, sin embargo, el medio de cambio es también un medio a través del cual las dificultades en algún sector de la economía, o dificultades con el dinero en sí mismo, se transmiten a todos los demás sectores. Adicionalmente, el suministro de dinero, incluso en las economías más descentralizadas, es actividad de una autoridad central. Este centralismo institucionalizado se transforma directamente en un asunto central de los macroeconomistas. El dinero entra en el juego tanto como fuente de dificultades como por ser vehículo de transmisión de aquellas a través de la economía. Empleando la terminología que Ragnar Frisch fue el primero en introducir, podemos decir que los asuntos monetarios son tanto impulso como mecanismo de propagación. Tan determinante es el dinero que la macroeconomía y la teoría monetaria, en algunos ámbitos, se consideran como dos nombres que indican el mismo conjunto de ideas. Monetarismo, entendido ampliamente, es simplemente macroeconomía basada en el dinero.
La macroeconomía enfocada en el capital. Tener en cuenta la estructura de capital permite que el factor tiempo entre en la teoría de una forma fundamental y específica. Si el trabajo y los recursos naturales pueden contemplarse como los medios originales de producción, y los bienes de consumo como el fin último hacia donde la producción se dirige, entonces el capital ocupa una posición que es, a la vez, lógica y temporalmente intermedia entre los recursos originales y los fines últimos. El estatus temporalmente intermedio del capital no se discute, pero su significado para la teoría macroeconómica raramente se reconoce. Alfred Marshall nos enseñó que el factor tiempo es central en casi todo problema económico. El elemento crucial del tiempo se manifiesta en la teoría austríaca al referirse a una estructura intertemporal de capital. El alcance y los límites de las modificaciones estructurales dan creciente significado a las perturbaciones monetarias. Dicho de manera simple, el capital da al dinero tiempo para causar problemas. En una economía de trueque, no hay dinero que cause problemas. En una economía pura de intercambio, no hay muchos problemas que pueda causar el dinero. Pero en una economía capital intensiva la situación es diferente. El significado macroeconómico del hecho que la producción lleve tiempo, sugiere que, para la teoría de los ciclos económicos, capital y dinero deberían tener la misma importancia. La naturaleza y el significado de las distorsiones en los precios inducidas por el dinero, en el contexto de unos procesos productivos que requieren tiempo, constituyen la base de mi antiguo artículo, Tiempo y Dinero. Los universales de la teorización macroeconómica, y del título del presente libro. La teoría macroeconómica así concebida es una historia sobre cómo las cosas pueden salir mal, de cómo los procesos productivos, que transforman recursos naturales en productos consumibles, pueden desequilibrarse. Así, los problemas que caracterizan a las modernas economías capital intensivas, particularmente los episodios de expansión y depresión, pueden analizarse mejor con la ayuda de una macroeconomía basada en la teoría de capital.